Esta charla se llama Golpe de Estado en Myanmar, dado por Carmen Parejo, aquí del país. Y voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar un poco el tema, bastante breve, y luego ya te doy la palabra, ¿vale? A principios de febrero de 2021, el ejército de Myanmar dio un golpe de Estado tomando el control del país. Posteriormente sería detenida Aung San Suu Kyi, no sé decir muy bien, pero es premio Nobel y líder del país tras la vuelta a la democracia. Junto a eso también serían detenidos varios dirigentes del país, como por ejemplo el presidente Win Myint, lo digo mal. Esto iniciaría varias protestas en las calles que continúan hasta hoy en día y que han sido fuertemente reprimidas. Entonces, Carmen, en esta charla tratará de acercarnos a la situación del país, contextualizará tanto interna como externamente el golpe de Estado y la situación actual, profundizará también en el papel de Aung San Suu Kyi, también hablará sobre el papel histórico del ejército y el papel que cumple hoy en día, hará una caracterización de cómo han ido las protestas y sus participantes, y hablará también de los posibles intereses internacionales que pueden tener algunos países. Entonces, bueno, Carmen Parejo Rendón es escritora y directora del medio digital Revista La Comuna, y también es analista internacional en otros medios como Hispan Televisión o Telesur. Entonces, Carmen, sin más dilación te paso ya la palabra, ¿vale? Quito la cámara, ¿vale? Pues primero, antes que nada, muchísimas gracias. Es que ricasco, o como pueda yo pronunciarlo, porque entre Aung San Suu Kyi y que yo también me manejo regular a veces con el idioma, pues eso. Bueno, pues como bien decían en la presentación, el 1 de febrero se producía un golpe de Estado en Myanmar, anteriormente conocido como Birmania, que fue propiciado por el Tatmadaw, que es el ejército del país, y bajo la acusación de fraude electoral en las elecciones que habían tenido lugar en noviembre de 2020 y que el 1 de febrero de 2021 se iniciaba la primera sesión de la Cámara que había sido elegida en esas elecciones. Tras el golpe, como bien se ha comentado en la introducción, se procedía a la detención del presidente y también de la líder del país, que es Aung San Suu Kyi, que es actual consejera de gobierno, y después también hablaremos de por qué no es la presidenta, cuando en realidad es la líder más destacada de esa tendencia política, actualmente la que cuenta con mayor apoyo, y después también es la más conocida a nivel internacional. Igualmente, se convocaban estas protestas, que eran convocadas fundamentalmente por internet, y sobre todo eso en las zonas más urbanas del país, y que fueron respondidas no solamente con la represión directa, como sabemos, hablan de cientos de detenidos y de violencia, pero también se produjo un corte en internet para evitar efectivamente que se pudieran coordinar para esas protestas. Pero, como estamos hablando de un país asiático, además un país que durante mucho tiempo ha estado bastante aislado a nivel internacional, creo que es muy conveniente empezar haciendo una contextualización sobre la propia historia de Birmania o de Myanmar, y también cómo debido a esa historia, se va desarrollando un contexto social, político, religioso, étnico, bastante concreto, que es fundamental para que entendamos también cómo se ha llegado al punto y por qué se ha llegado al punto al que se ha llegado actualmente en el país. Igualmente, también, después de analizar ese contexto histórico, quiero que nos aproximemos a los protagonistas de esta historia, incluido al ejército, porque veremos que el ejército funciona como si fuese una entidad más, como si fuese una persona casi dentro de lo que es la política en Myanmar. Y después también al escenario ese geopolítico, tanto regional, porque sabemos que Asia hoy en día está teniendo un papel cada vez más protagónico a nivel internacional, y por lo tanto todo lo que ocurre en ese continente realmente está afectado y afecta
a las relaciones geopolíticas y también, por supuesto, en el plano internacional en relación con esto que estaba comentando. Pues bueno, comenzando con lo interno, podemos, la historia de Birmania o de Myanmar comienza, pues, como pequeña ciudad de reino que no tenía ningún tipo de unidad, pero que ya en esa etapa como muy primigenia de Birmania es un territorio dedicado al comercio. Hay que entender la posición geográfica de Birmania con respecto al control de la zona continental del sudeste asiático, ¿no? y con toda esa salida al mar. Entonces es una zona que siempre ha estado vinculada al comercio y sobre todo al comercio con las zonas chinas e hindúes con las que hace frontera. Esto también implica en el plano cultural que se desarrolle una cultura híbrida que entre la etnia Mon, que sería la etnia que lideró las etapas más antiguas de Birmania, y que son originarios del oeste de China, de hecho, y personas procedentes de territorios hindúes y de otros territorios. Eso genera, bueno, hay otra etnia también fundamental de esa época que es la Piu. Este tema es importante porque vemos cómo desde el principio en Birmania se generan muchas etnias y muchos choques entre etnias por intentar controlar ese territorio, un territorio donde además hay un trasiego constante debido a su posición geográfica y sus relaciones comerciales. En el año 844 después de Cristo se crea el Reino de Birmania o el Reino de Pagán, que es Pagán actualmente es una ciudad llamada Bagan. Y bueno, esta dinastía Pagán es la que realmente unifica los territorios y da paso a lo que es la actual Birmania. La etnia fundamental de esta dinastía es la etnia Bamar, otra etnia más, y el crecimiento, y esto implica también el crecimiento del budismo en el país y en el sudeste asiático continental. Otro elemento que va a ser clave para entender Birmania. Pero creo que es importante. En el siglo XVI entra la dinastía Tungo y después la dinastía restaurada Tungo, también que es la misma pero se restaura. Bueno, y en esta época se caracteriza fundamentalmente por la lucha contra ya los europeos que estaban tratando de incursionar colonialmente en Asia. En esta primera etapa fundamentalmente contra los portugueses. Y bueno, en esta época también surge un reino potente dentro de la zona, que es el reino de Siam, en la actual Tailandia, y esto se convierte como en el reflejo al que aspiran, digamos, en Birmania para construir un reino a ese nivel y con la categoría que tenía Siam. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX se produce otra vez la unificación de Birmania, pero esta vez incluye además otros territorios. Y la dinastía Konbaú, que es la que está en ese momento, surge con la intención de crear un gran imperio birmano. En ese imperio birmano se incluye, por ejemplo, Manipur, que actualmente es un estado de la India. Y hay que recordar que la India ya estaba bajo la presión del gran imperio británico. Cuando esta dinastía y su afán también de generar un gran imperio sigue sus incursiones hacia Assam, que es otro estado indio, eso despierta la ira de los ingleses y tras 3 guerras anglo-birmanas, en 1885 finalmente el imperio británico vence y eso supone el inicio de la etapa colonial de Birmania o de la Birmania británica que se denomina. En la época del protectorado colonial de Birmania, Birmania se convierte en una provincia de la India. O sea, le quitan su categoría independiente y pasa a ser una provincia más de la India. Esto genera también grupos de resistencia, sobre todo
en la zona norte del país. Con la apertura del canal de Suez, esto también supone unos cambios importantes para el país porque la economía birmana empieza a crecer en relación con el comercio fundamentalmente de arroz. Pero esto también supone un incremento de los impuestos y también supone un aumento de la desigualdad social dentro de la propia Birmania. La mayoría de los birmanos, de hecho, no se benefician en absoluto del contexto, de este nuevo contexto, y los que sí se benefician, o sea, las clases que sí son más pudientes, la clase que se genera de este comercio, realmente también están quejosos por, sobre todo en relación con el tema de la subida de impuestos. Entre esa clase privilegiada dentro de esta situación colonial, muchos de sus hijos pues, van a estudiar, como era costumbre dentro de esa época colonial, a Londres y a formarse, a tener un tipo de formación académica que no podían recibir realmente en su país y que también les abre, digamos, al mundo y a tener otros contactos, y así empiezan a unirse políticamente para exigir la independencia inicialmente de la India y sobre todo una lucha en contra de los impuestos. Pero esto da paso a los primeros movimientos de carácter independentista, de carácter nacionalista dentro de Birmania, en ese contexto colonial que estamos hablando. Bien. El 30 de diciembre de 1930, en este mismo contexto, un monje, siempre un monje, hay que tener en cuenta siempre la importancia de la religión, un monje birmano que se llama Suya San, comienza una protesta regional que dará paso a una insurgencia en el país que dura 2 años. Y bueno, para frenar esa insurgencia, los británicos recurren evidentemente a la represión, pero por otra parte también empiezan a iniciarse promesas de reforma. Suya San será juzgado y será ejecutado por los británicos, y este descontexto dará lugar a una revuelta de estudiantes que en 1936 da paso al movimiento Tanquín. El movimiento Tanquín ya se desarrolla como ya el gran movimiento independentista de Birmania, independentista al respecto de la presión colonial, y realmente también empieza a adquirir un poder también dentro del país para poder desarrollar un proyecto político. Insisto, este movimiento Tanquín tiene su origen fundamentalmente en todos esos jóvenes de clase privilegiada que habían podido acceder a unos estudios superiores, que se habían formado fundamentalmente en Londres y que realmente también tenían una mejor posición que otros grupos o colectivos dentro de la propia Birmania. El movimiento Tanquín consigue la separación de Birmania de la India y propone una nueva constitución y elecciones. Insisto en la idea de que no toda la población está muy de acuerdo con este movimiento, también por ese carácter un poco clasista, ¿no?, que tenía. Se procede a esta separación de Birmania de la India y se consigue la primera, digamos, independencia más o menos del poder colonial. Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza japonesa, Aung San, que no es por casualidad que se llame igual que Aung San Suu Kyi, sino que es su padre, bueno, pues Aung San crea el Ejército Independiente Birmano para protegerse de ese posible ataque de los japoneses. Los japoneses finalmente invaden Birmania y Aung San, dada esa circunstancia, contacta con los británicos para pedir su ayuda, dado que los británicos luchaban en el bando aliado, como ya sabemos, dentro de la Segunda Guerra Mundial, y esto propicia una serie de revueltas contra los japoneses, pero también que los británicos vuelvan a asumir control sobre Birmania. En ese sentido, Aung San se siente completamente traicionado y es uno de los que critica la acción que han determinado sobre todo los británicos de aprovechar esa situación de debilidad por la invasión japonesa, pues para volver de alguna manera a controlar los intereses del país. Reino Unido, pues eso, vuelve a tomar el control de Birmania en 1945 y esto durará hasta 1948, cuando finalmente reconoce la independencia de Birmania. ¿Qué ocurre en esos 3 años? Pues en esos 3 años, entre otras cosas, Aung San es asesinado por los hombres de U Sab, que es un líder político vinculado al poder colonial británico. Hay que decir que este líder U Sab
no solamente mata a Aung San, sino que realmente intentan acabar con todos los líderes nacionalistas que podían realmente ser unos líderes que pudieran construir algo de cara a esa independencia. Así que podemos decir que este señor y todo lo que le rodeaba ayudó mucho a impedir un desarrollo natural de Birmania. Por otra parte, también aumentaba el movimiento comunista en el país. Hay que entender que estamos hablando de 1948, estaba 1949, se crea la República Popular China, estamos hablando también de los movimientos en Vietnam y en otros países, y el movimiento comunista en Asia estaba siendo muy fuerte en todos los países. Y efectivamente esto también llega hasta Birmania, y hasta el punto de que en 1949, un año después de reconocer la independencia a Gran Bretaña de Birmania, se produce una sublevación teóricamente comunista liderada por el general Ne Win. Este general Ne Win crea un nuevo régimen con una nueva constitución que se crea en el año 74, o sea, bastantes años después, donde declara al país una república socialista. Se aleja del control del ejército y se producen nacionalizaciones, y en el terreno internacional se alinean con los países no alineados, que es un poco contradictorio, pero así fue. La cuestión fundamental para entender el supuesto socialismo de Ne Win, hay que entender que entre las críticas que se han hecho a su política estaba la combinación que hizo de creencias supersticiosas muy vinculadas con el budismo, fundamentalmente, y el marxismo. Y los resultados de esa mezcla pues realmente no fueron muy beneficiosos para el país, y generó bastantes protestas, y además también el rechazo no solamente interno sino externo. O sea, es cierto que el socialismo de Ne Win no gozó de un prestigio internacional ninguno, porque efectivamente hace unas combinaciones un tanto absurdas entre esos elementos de creencias religiosas budistas y un teórico marxismo más bien aplicado a cierta protección del nacional por esas nacionalizaciones y demás, pero poco más. Eso no generó tampoco un crecimiento económico, sino más bien había bastante pobreza, y entonces eso provoca en 1988, el 8 de agosto de 1988, el levantamiento que se llama 8888, por la fecha, evidentemente, y en estas protestas es donde emerge una líder que hasta entonces no era conocida, que se llama Aung San Suu Kyi, es decir, la hija de Aung San. Hay que entender también el papel simbólico que tiene Aung San en la historia, es decir, que su hija de alguna manera parecía que estaba destinada a seguir el legado de su padre. En estas protestas llevan al ejército a dar un golpe de Estado, y tras ese golpe de Estado, teóricamente, se convocan elecciones en 1990. En esas elecciones, el partido triunfador es la Liga Nacional para la Democracia, que es un partido que ha creado Aung San Suu Kyi y que obtiene la mayoría de los votos, al igual que ella. Y esto lo que supone es que el ejército no da por válidas las elecciones y detiene a Aung San Suu Kyi. En el año 91, hay que decir también que cuando ocurre el golpe de Estado, el propio ejército cambia el nombre del país de Birmania a Myanmar. Esto no es reconocido por todos los países. O sea, la ONU reconoce Myanmar, sí, y la Unión Europea también, pero hay otros países que siguen aludiendo al país como Birmania. En 1991, Aung San Suu Kyi recibe el Nobel de la Paz, el premio Sájarov, o sea, va recibiendo muchos premios internacionales y se convierte en una especie de símbolo por la democracia en Birmania, una Birmania que desde el año 88 hasta 2000, la fecha no podía quedar clara porque a lo mejor podríamos hablar de 2021, pero que no deja, el ejército no deja el poder en ningún momento. Es importante entender que Aung San Suu Kyi
eso, la convierten en un poco referente por la democracia. Hay muchos intereses también detrás de la zona y también se han denunciado muchas veces que también había muchos intereses en auparla por sus relaciones internacionales y demás. Y bueno, cuando es liberada finalmente en el año 2010, hay que decir que muy poco antes de su liberación el propio Obama había dicho que era su heroína en la lucha política. Eso hace que genere suspicacias para un lado, pero Aung San Suu Kyi también genera suspicacias para otro, y ahora iremos ahí. Por seguir un poco con Aung San Suu Kyi, decir que en 2012 su partido ganó en unas elecciones parciales, pero ganó 43 de los 45 escaños que había en el Parlamento, y en el 2015, ya en unas elecciones generales, tiene una victoria arrolladora de su partido, de la Liga Nacional por la Democracia. Y ahí viene la pregunta de por qué Aung San Suu Kyi no es presidenta del país. Pues Aung San Suu Kyi estaba casada con un británico que ya murió y tenía 2 hijos que eran, bueno, pues medio británicos. Según la constitución del país, que ahora iremos a la última constitución del país, que es de 2008, no puedes ser presidente del país si tienes vínculos familiares con alguien que sea del extranjero. Se dice que esa apreciación dentro de la Constitución se hizo precisamente para evitar que Aung San Suu Kyi fuera presidenta del país. Pero bueno, a ella misma no le importó porque dijo que iba a ser presidenta de otra manera y realmente lo es. Por eso cuando hablamos de que han detenido a ella y al presidente, el presidente realmente es menos relevante de lo que es Aung San Suu Kyi para la política, para el partido y incluso para los votantes, porque es a ella a la que realmente votan, aunque sepan que no pueden elegirla como presidenta. De ahí se sacan el papel de consejera de Estado, que en realidad es una forma de una presidencia encubierta de Aung San Suu Kyi. En 2020, como hemos dicho antes, pues vuelve a haber elecciones, y en estas elecciones hay una alta participación y también una mayoría aplastante del partido de la Liga Nacional por la Democracia, o sea, del partido de Aung San Suu Kyi. Hay que decir que los militares, por su parte, también habían creado su propio partido, que es el Partido de Solidaridad y Desarrollo de la Unión, y ese es su brazo político, y que no sale muy bien parado en estas elecciones. Igualmente hay otros partidos porque van cambiando las cosas, y ahí me voy a quedar porque vamos a hablar un poco primero del ejército, del Tatmadaw y de su papel en toda esta historia. El ejército birmano tiene un papel que es relevante en toda la historia de Birmania, porque como vemos ha sido una historia convulsa, donde ha habido constantes golpes de Estado, donde el ejército ha tenido un papel a veces progresista y a veces reaccionario, en la mayoría reaccionarios, pero no siempre. Entonces hay que tener en cuenta que tiene un papel protagónico en el desarrollo del país. En mayo de 2004, o sea, ellos llevaban en el poder desde 1988, en mayo de 2004 presentan un nuevo proceso constitucional con la intención de democratizar el país, y que esta constitución sería ratificada en 2008. Hay que decir que en 2007 hay también una serie de protestas en Birmania, en Myanmar, porque consideran que este cambio constitucional carece de legitimidad al estar llevado a cabo por los propios militares que llevaban controlando el país desde hacía 20 años, y que tampoco había sido un proceso transparente. ¿Qué dice esa Constitución? Bueno, pues la Constitución básicamente blinda al ejército y al poder del ejército dentro del país. El Tatmadaw tiene plena independencia del poder civil, así como un 25% de representantes en el Parlamento. Igualmente, el Tatmadaw tiene total control en defensa y seguridad nacional, así como en control de fronteras y asuntos internos. Es decir, 4 de los principales ministerios de cualquier gobierno van a estar bajo su poder sí o sí. Por otra parte, tiene un control parcial o total del poder legislativo o ejecutivo en el caso de que exista una emergencia nacional. Igualmente hay que añadir que en estos 30 años, como suele ocurrir en casi todos los procesos dictatoriales, debido también a
la corrupción típica de este tipo de procesos, dentro del ejército también tienen un control económico importante del país, tanto en la industria como incluso en el turismo. Entonces, otro de los elementos de la Constitución era evitar que perdieran ese control económico sobre el país. Y por último, también hay algo que parecía fundamental, si ya que iban a hacer un cambio teóricamente democratizador, era una amnistía para los oficiales sobre los crímenes cometidos con anterioridad a la firma de la Constitución, y también que solo podrían ser juzgados por tribunales militares controlados por ellos mismos. El líder del Tatmadaw, del ejército, es Min Aung Hlaing, que es un general que además es quien está liderando este golpe de Estado. Y hay que decir que sobre él se hablan de varias cosas suyas a nivel personal. Yo no creo que su historia personal sea una explicación al golpe, pero sí creo que su historia personal ayuda también a entender el papel del ejército en Myanmar. Min Aung Hlaing se iba a jubilar ya, entonces ya era como su último año como militar, y se decía que presumiblemente iba a iniciar una carrera política como civil, por lo tanto también necesita mostrarse dentro de este contexto. Esto es uno de los planteamientos que se dicen. Otro elemento que es importante es que se le vincula con determinadas empresas y que también tiene un interés de mantener ese poder. Sin embargo, sin adelantarme a lo que quiero comentar después, no creo que esto sea justificable para este golpe, cuando en realidad el ejército no ha perdido el poder en Myanmar, y no lo ha perdido tampoco en el contexto actual. O sea, entonces no tendría mucho sentido, porque no es que esté en peligro no es que esté en peligro el poder que tienen, porque ya lo tienen, sino que quizá, bueno, no me voy a adelantar, como he dicho. Hay que decir, importante también con respecto al tema del ejército, hay que decir también que perdón, se me acaba de ir la idea. Bueno, sigo y después, vale, sí, ya sé lo que quería decir. Que hay una cosa que es fundamental, que Min Aung ha sido una pieza clave de lo que puede haber sido lo más mediático de lo ocurrido en Birmania en los últimos años, que desgraciadamente es el genocidio contra la etnia rohingya. Ahora, con esto quiero aprovechar para hablar del problema étnico que tiene el país, que también es un problema social, político y religioso. Es importante decir eso porque sí, si bien es cierto que a nivel personal yo no creo que el tema de aupar su carrera política o el tema de poder mantener sus empresas estuviera en riesgo, sí es cierto que hay bastante polémica, polémica a nivel internacional con el tema del genocidio que se comete contra este grupo étnico. Entonces, en ese sentido, sí que como líder del ejército sería el máximo responsable de toda esta cuestión. Pero vamos a intentar analizar un poco de qué va este problema étnico antes de ir a las conclusiones. Bueno, hay que tener en cuenta que en Myanmar actualmente hay 135 etnias oficiales. Es decir, hay otras etnias que no son reconocidas como tal, pero solamente en las oficiales estamos hablando de 135. También hay zonas enteras del país que están controladas por guerrillas. Hay 18 guerrillas, y en esas zonas, que son las zonas que están más en la zona periférica, las zonas que limitan, que hacen frontera con el resto de los países, esas zonas están completamente controladas por esa guerrilla. Como ejemplo de una de estas guerrillas estaría el ejército del Estado Unido WA, que está en el estado de Cham para los birmanos, aunque para este pueblo sería el estado WA. Bueno, este ejército, esta guerrilla, tiene 20.000 soldados. No estamos hablando de una cosa pequeña. Son de origen chino y tienen su origen como pueblo también en las luchas que se dieron cuando tras la guerra civil en China, todo el sector contrarrevolucionario chino se introduce en Birmania para desde ahí poder atacar a China. En ese momento se produce una reacción contra eso
por parte fundamentalmente del Partido Comunista de Birmania y de otros elementos en relación con el Partido Comunista de Birmania, que finalmente expulsan a estos contrarrevolucionarios que acabarían todos en Taiwán. Y mientras esto ocurre, ahí, en esa parte del territorio, insisto, donde la mayoría de la población es de origen chino, se crea ese Estado Unido Gua. El Estado Unido Gua se separa, se desvincula del Partido Comunista de Birmania y desde entonces tienen una especie de autonomía. De hecho, es curioso porque si bien no firman según qué acuerdos con el gobierno de Myanmar, sí que después firman otros. Entonces tienen una relación un poco contradictoria, o al menos se puede entender como contradictoria. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de que en esta zona y en varias zonas del país hay un problema importante con el tema del tráfico de drogas, se considera una de las zonas donde mayor tráfico de opio y de metanfetamina se da del mundo. ¿Qué ocurre? Que el Partido Unido del Estado de Gua anunció en 1997 que iba a acabar con esto y efectivamente llega a acuerdos y hace acuerdos tanto con China como con Birmania para erradicar este problema que están teniendo con el tema del tráfico de drogas. También hay que entender que el uso del opio y de determinadas y de otras sustancias no lo persiguen. O sea, en esos acuerdos lo que ratifican es que van a impedir que esa droga salga hacia China o hacia Birmania, pero no al uso de drogas allí. Por eso digo, son unas guerrillas un tanto especiales, no quedan muy claros ni siquiera a nivel ideológico, igual que ocurría cuando analizamos el tema de cuando crean esa república socialista, que es una república socialista budista. O sea, hay que entender que tienen unas realidades muy híbridas, donde los religiosos, sobre todo el budismo, tiene un papel también destacado como identidad nacional, no es solamente una cuestión de fe, y donde también determinadas tradiciones se van vinculando con eso y además generan sobre todo muchas situaciones que a veces nos cuesta mucho comprender si no conocemos en profundidad las realidades de esos países, que son muy distintas a las realidades de los países occidentales, y entonces pues eso genera pues esa dificultad también para entender por qué se llegan a determinados puntos en momentos determinados, ¿no? Bueno, y en relación con todo esto, toca hablar evidentemente de qué ocurre con los rohingyas. Hay que tener en cuenta que la etnia rohingya son musulmanes, esto es muy importante por lo que estaba diciendo del papel del budismo, del papel como una cuestión identitaria nacional, también como una cuestión política, como una forma de ideología, y cómo realmente los musulmanes, que en Birmania representan, bueno, hay distintas versiones. Las versiones más conservadoras, más birmanas, dicen que hay un 4% de musulmanes, después hay otro tipo de estadísticas que hablan de un 10%. En cualquier caso, son una minoría en comparación con el resto del país. Hay que decir que efectivamente a la etnia rohingya se le ha perseguido y carecen de derechos políticos. En esas elecciones de las que estamos hablando ni siquiera tienen derecho a poder votar, y Birmania no les reconoce la nacionalidad. O sea, Myanmar no les reconoce la nacionalidad como birmanos, ¿no? Hay que decir también que la mayoría budista del país lo que considera sobre los rohingya es que son una etnia sin Estado, que tiene un 1,1 millón de personas y que son como inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh. Es decir, lo consideran como un elemento externo. A nivel geográfico, por la zona donde se encuentran los rohingya, sí, muy próximos a Bangladesh, es cierto que hay una cordillera, hay una cierta separación de geografía física que ha hecho que habitualmente hayan estado bastante separados del resto de Birmania, pero evidentemente eso no justifica la persecución que ha habido contra ellos. Hay que decir que con esto sobre todo el tema religioso, que esa mayoría budista entiende que la presencia de esa minoría étnica musulmana es una especie de elemento externo, en tanto que no se adscriben a lo que ellos consideran, insisto, una identidad nacional. Los principales ataques que han recibido los rohingya, por poner un ejemplo, han sido de un grupo budista llamado Mabata, que son integristas budistas, porque el integrismo budista también existe,
y que incluso han sido condenados, en 2017 fueron condenados por la autoridad budista de Myanmar, que es un órgano que está dentro de la institución, un órgano de gobierno que regula el clero budista del país, y que incluso ha sido condenado por ello. Es decir, en un país donde se persigue a los rohingyas, a este grupo extremista se le ha llegado hasta a condenar, para que nos hagamos una idea de a qué nivel llega el Mavatar al respecto de la persecución contra los rohingyas. Hay que decir también que para Birmania, sobre todo para su poder político, los rohingyas no son una etnia. De hecho, la propia Aung San Suu Kyi, y aquí viene el declive de Aung San Suu Kyi, dijo que no podían hablar de una limpieza étnica porque en realidad los rohingyas lo que representan es una identidad política. Eso no es que justifique la acción, pero a mí por lo menos me ayuda a entender un poco la posición de esta mujer que habían aupado como referente de derechos humanos y de pronto andaba defendiendo el genocidio contra los rohingyas. Si entendemos que, no sé si ella personalmente, pero si entendemos que ella está asumiendo el discurso mayoritario en su país de que no representan una etnia, sino una identidad política contraria a sus principios en tanto a su identidad como budistas y demás, pues se puede entender mejor, sin justificar en absoluto, se puede entender mejor a qué vinieron esas declaraciones de Aung San Suu Kyi. Ahora me he liado yo. Bien, hay que decir también con el tema de la religión que si en 2017, porque aquí todo se aprovecha, Al Qaeda lanzó un comunicado internacional llamando al apoyo a los rohingyas como parte de su estrategia contra lo impuro, ¿no?, en el mundo. En ese sentido, eso generó que, por supuesto, esto también fuese utilizado por las autoridades de Myanmar para justificar gran parte de la represión contra los rohingyas desde la perspectiva de estar combatiendo al integrismo religioso islámico en este caso. No voy a decir que entre los rohingyas no haya nadie del palo de Al Qaeda, porque es algo que no se puede demostrar, pero sí es cierto que aquí lo que hay sobre todo es un aprovechamiento. O sea, ese conflicto es previo y hay un aprovechamiento tanto por parte de las autoridades y sobre todo del ejército de Myanmar como por parte de Al Qaeda, que lo único que consigue realmente es favorecer el clima de enfrentamiento entre las distintas etnias, y esto también tiene después otras consecuencias en el terreno político. Hay que decir que en la época de Aung San Suu Kyi se ha llegado a expulsar a 750.000 rohingyas del territorio, y estos cargos han sido incluso condenados por la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de una situación donde el propio gobierno que iba a supuestamente superar la etapa previa de toda la dictadura militar, que era el gobierno de esta señora, en estos elementos parece que coincide. Y aquí hay dos maneras de verlo. Una es entender que ha traicionado lo que decía que iba a hacer, y otra es entender que también hay un contexto muy concreto. No es por defender a Aung San Suu Kyi, porque tengo muchos elementos para cuestionarla, pero sí que creo que tampoco tiene una posición ni una posibilidad de ir más allá, porque en efecto el ejército sigue teniendo mucho poder dentro de Myanmar, además de que este tipo de problemas de carácter étnico no están en absoluto resueltos, no solamente con los rohingyas, sino que se ve en casi todo el país. Y que la única forma de resolverlo sería, para empezar, tratar de romper con esos principios de construcción identitaria cerrados al respecto del budismo, al respecto de determinadas etnias sobre otras, que es algo que vemos desde el principio. O sea, desde el principio de la historia del país ha habido muchas etnias matándose entre sí, y si no superan eso es muy difícil abordar estas cuestiones, y además esto ha reforzado al ejército, como es lógico, porque este ha sido uno de los principales elementos por lo que el ejército birmano se ha sentido fundamental para el desarrollo del país, porque si no se frenaban todos estos ataques indiscriminados de las guerrillas, de los grupos étnicos que se matan entre sí, incluidos los grupos extremistas budistas,
Si no había alguien que estuviera como por fuera que controlase eso, era imposible, realmente tampoco lo han controlado. Pero insisto, también sirve como excusa para justificar el poder del ejército. Bueno, entonces vemos que efectivamente hay una serie de problemas de carácter internos muy profundos en Myanmar. Una serie de problemas que realmente justificarían una situación de inestabilidad política. Pero ¿por qué se genera un golpe de Estado de unos militares que realmente no tienen nada que perder? Este es un tema que realmente yo, buscando leyendo a varios analistas, intentando encontrar una explicación, es difícil de entender, a no ser que también veamos otros elementos que ya trascienden a la propia política interna de Myanmar. Por otra parte, el papel de Aung San Suu Kyi también es un papel que, insisto, ha sido cuestionado incluso por quienes la auparon a raíz de la crisis de los Rohingya. Pero realmente tampoco se sabe si Aung San Suu Kyi, con el poder limitado que tiene, podría hacer algo más al respecto. En ese sentido, sí que vemos que en estas elecciones de 2020 se presentaban más partidos políticos, es decir, se salió un poco de esa dicotomía entre los herederos, digamos, de ese nacionalismo budista que podría en un momento determinado ser referente identitario, o el papel del ejército. O sea, sí que es cierto que hay ya más grupos dentro de la política de Myanmar que defienden otro tipo de forma de resolución de conflictos y sobre todo de intentar solucionar algo que para ellos es fundamental, que es el problema étnico, porque mientras eso exista, insisto, el ejército va a tener una justificación para su absoluto poder. Aung San Suu Kyi va a seguir siendo un elemento que no se sabe muy bien para qué sirve, que también es algo que está pasando. Entonces creo que habría también que esperar un poco a ver cómo internamente van resolviendo eso. Pero vayamos al contexto geopolítico regional e internacional. Sabemos que estamos en un contexto donde Asia, el continente, está ganando un protagonismo muy importante, fundamentalmente por China, pero también el otro país que hace frontera con Myanmar es India. Estamos hablando de las potencias emergentes fundamentales en el planeta que hacen frontera directa con este país y que además tienen una historia de relaciones desde el principio, ¿no? Entonces, es cierto que un control sobre esa zona también serviría de cara, sobre todo, al avance de las potencias imperialistas para evitar una mayor expansión o un mayor desarrollo de países como China o como India. Pero sobre todo China, como ya sabemos que es el gran enemigo, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que a ese auge de China se le une también la debacle de los Estados Unidos como hegemón mundial. Es un país que ha ido perdiendo fuerza. Hay que decir que Estados Unidos llegó a su cenit como potencia mundial con la caída de la Unión Soviética, pero a raíz de ahí lo que hemos visto es cómo otros países han levantado cabeza, como China, Brasil, India, han ido desarrollando su economía y cómo el poder de Estados Unidos se iba limitando. Hemos visto con esto también estrategias muy claras de ganar hegemonía en zonas regionales como es sobre todo Oriente Medio o América Latina, que es el patio trasero de Estados Unidos. También vemos los intereses en conflicto constante de los países imperialistas de la Unión Europea, que también están intentando ganar hegemonía aprovechando la debacle de los Estados Unidos, mientras también intentan manejarse en esa Unión Europea que han creado y que en realidad también les hace chocar en sus intereses constantemente. Pero en medio de todo este contexto, efectivamente, una desestabilización de Birmania o de Myanmar puede favorecer, y aquí vienen yo creo que los peligros de este golpe de Estado, puede favorecer que algunos de estos actores que habitualmente tienden a salvar países de sí mismos, salvar países de sus propias circunstancias para llevarles la democracia o lo que sea, puedan aprovechar este caldo de cultivo para introducirse ahí y, por lo tanto, cerrar el paso a China hacia el sudeste asiático, que eso es algo que siempre les ha interesado,
y por otra parte también tener más controlado a India. Creo que uno de los elementos que a mí me han resultado más llamativos dentro de las manifestaciones que se han dado en protestas con el golpe de Estado es que había algunas personas, insisto, no todas, no estoy diciendo que esto esté organizado ni nada por el estilo, porque como he venido diciendo, hay motivos de sobra para que haya una situación de inestabilidad en el país y para que haya protestas, pero dentro de esas protestas sí que se han visto, por ejemplo, carteles pidiendo una intervención de Estados Unidos, banderas de Estados Unidos, y cuando esas cosas aparecen en alguna protesta, por muy legítima que sea esta protesta, sí creo que nos debe llevar por lo menos a estar atentos. Cuando a mí me ocurre que cuando no tengo muy claro exactamente por dónde va algún conflicto, sí me gusta ver cuáles son las posiciones internacionales al respecto de ese conflicto. Y si bien es verdad que tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han apresurado en condenar el golpe, en amenazar con sanciones y en una serie de políticas de clara injerencia, países como China o Rusia o México, que México actualmente está ganando peso en el terreno de la política internacional, sobre todo para llamar siempre a lo mismo, que es la no injerencia. Es decir, piden que efectivamente los propios habitantes de Myanmar solucionen sus problemas, que son muchos, como ya sabemos, pero que los solucionen de forma interna. Y yo creo que cuando hacen esta petición no la están haciendo por hacer, sino que básicamente es porque efectivamente hay un peligro. Por muy justificable que sean estas protestas, es cierto que hay quien está mirándolas golosamente con otras intenciones. De alguna manera, hay quien pensó en un momento determinado, y yo fui una de ellas, que Aung San Suu Kyi iba a cumplir ese papel para los Estados Unidos dentro de Myanmar. Es cierto que no lo ha hecho, o que no lo ha hecho del todo, y que eso ha generado también que se haya politizado tanto y mediatizado tanto el problema, la barbaridad que se está cometiendo con los rohingyas, que insisto, es un genocidio y efectivamente no es justificable, pero a mí me parece que es muy llamativo que le hayan dado tantísima visibilidad mediática precisamente para atacar a quien ellos mismos auparon, y estoy hablando ahora de los medios de comunicación occidentales, y cuando en realidad estos problemas étnicos en Myanmar desgraciadamente ya existían, y hasta que no internamente ellos no avancen hacia una reconciliación étnica real que rompa con esa forma de, o sea, que no entienda que es un país multiétnico, multirreligioso, y que tendrían que aprender a convivir juntos o a separarse, pero no a matarse de esta manera. Hasta que eso no pase, y eso es algo que solamente puede pasar internamente, este tipo de problemas van a seguir existiendo. Igualmente, el papel del ejército, yo sí creo que la única explicación que yo le encuentro al golpe de Estado es que necesitan seguir mostrándose como necesarios. Y el peligro es como lo que ocurrió con Al-Qaeda y los Rohingya. El peligro fundamental es quién va a utilizar esto y quién va a hacer realmente que al final el Tatmadaw sea realmente necesario porque haya que defender nacionalmente al país. En ese sentido, yo creo que lo más importante con respecto a esta cuestión es estar muy atentos a las intenciones que hay desde fuera con respecto a supuestamente arreglarle los problemas internos a otros, y apostar y apoyar todas las políticas que tengan de reconciliación. Hay que decir que Myanmar en esta última etapa también se ha abierto más no solamente al mundo, sino también a sus vecinos, y esto también está facilitando que vayan generándose otro tipo de relaciones, y que esperemos que así sea. Es curioso que Min Aung Hlaing, el general que ha dado el golpe de Estado, y que, insisto, fue el responsable máximo de los últimos ataques contra los rohingyas, las declaraciones que ha hecho ahora, después del golpe de Estado, decía que estaba abriendo acuerdos con Bangladesh para poder volver a traer de vuelta al país a los que habían tenido que huir del país, a los rohingyas que habían tenido que huir del país y refugiarse en Bangladesh.
No estoy diciendo con esto que eso sea un guiño a los rojillas, pero sí creo que puede sentar otras bases. Yo, mi opinión ya más personal al respecto de esta cuestión es que este golpe de Estado se hace en un momento donde los problemas internos están explotando dentro del propio Myanmar, se pueden resolver realmente dentro del propio Myanmar y el único real peligro que hay no es el ejército, no es Aung San Suu Kyi, ni es los rojillas, ni es ninguno de ellos, sino más bien cómo todos esos protagonistas de la historia de Myanmar son capaces, si es que lo pueden hacer, de dar un paso más para consolidar no solamente una democracia estándar, sino también consolidar una identidad nacional que no se base en el genocidio de otros pueblos, que no se base en la persecución religiosa y que pueda generar verdaderamente un desarrollo para ese país que lo necesita. Y desgraciadamente, nos guste o no, todos estos personajes, todos estos protagonistas, incluido el Tamatao, tiene mucha importancia actualmente en la vida diaria de Myanmar. Tienen bastante, no solo poder, sino también apoyo. No se puede tampoco banalizar, pero creo que realmente, como estaba diciendo, sí se ha dado este golpe de Estado porque efectivamente temen que la cosa se pueda desmadrar, porque se les ha desmadrado muchas veces, pero realmente su poder se va a ir limitando, el poder del ejército, digo, se va a ir limitando por el propio desarrollo del país. Mientras ese país más pueda seguir avanzando, este poder del ejército se irá debilitando. Y este golpe de Estado, que ahora mismo no sabemos muy bien qué pasará con él, pero este golpe de Estado solamente está demostrando que hay un problema en el país. O sea, simplemente que ahora mismo están en un punto clave donde tendrán que ver cómo van desarrollándose a nivel político y sobre todo a nivel de reconciliación entre los distintos actores y sobre todo las distintas etnias y pueblos existentes para evitar que de esto acabe por ocurrir algo peor como una intervención extranjera o como que les introduzcan, como han hecho en Siria o en otros países, como que le introduzcan grupúsculos armados o otro tipo de situaciones, porque, insisto, la perla del sudeste asiático es golosa, no es un país que no tenga ningún tipo de relevancia, es muy golosa, ya que es un país que conecta con el mar del sudeste asiático y hace frontera fundamentalmente con China, y Estados Unidos, para empezar, necesita urgentemente bloquear a China, porque si no, efectivamente su hegemonía cada vez va a ser menor. Y podríamos pasar a preguntas. Es que es muy raro sin veros. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, algo que quiera decir. Pues parece que nada hay. Por tu parte, ¿algo más que decir? Bueno, que también que esto ha sido muy reciente, que hay muchas cosas que irán pasando y que es muy difícil también o sea, tampoco nos vamos a poner a jugar a adivinar. O sea, entonces creo que tenemos que ver y estar atentos a lo que pase estos próximos meses porque será importante, pero que yo de verdad creo que sí están pasando estas cosas porque hay movimientos interesantes dentro del país, pero también porque hay intereses fuera. Entonces hay que estar muy, muy atentos a lo que vaya ocurriendo y simplemente tener un poco de paciencia y ver qué ocurre. Vale. Pues muchas gracias por venir y por ir a vosotros también y a ver si nos vemos pronto. Bueno, que gracias a vosotros y que a ver si la próxima, que tengo muchas ganas de ir por allí, que llevo ya más de un año sin poder.